Muy bien. Bueno, a ver, esperemos que entren todos y ya arrancamos. Nosotros la clase, voy a compartir una pantalla. Como les decía la clase pasada, ustedes van, ahora Hernán subió también esta presentación. Hay dos materiales importantes de presentaciones que son las que vamos a ver en clase. Esta la que estuvimos viendo la clase pasada, que tiene esta pirámide, que espero que ahora todos la vean. La clase pasada no la veían o se iba. Se ve bien, Gerardo. Perfecto. Y después vamos a pasar a otra presentación que es un poco más completa. Esta es un poco más básica. Y las dos están dentro de lo que se subió a la página, ¿sí? Nosotros veníamos hablando de lo que significaban los acuerdos de integración, los motivos, por qué los países tendían a buscar este tipo de alianzas y de acuerdos. Y habíamos mencionado, bueno, fundamentalmente el principal objetivo perdón, ese fue error mío. Buscar beneficios económicos, obviamente, facilitar el comercio entre los países, poder desarrollar las economías de los países miembros, obtener beneficios al negociar como bloque y ya no como un país único. Y habíamos visto que la mayoría de todos estos procesos de integración comenzaban con fuerza, si bien hay algunos antecedentes anteriores, con fuerza con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que era como el punto, el hito histórico que marca un montón de cambios, ¿no? Especialmente en lo que tiene que ver con la creación de organismos internacionales y de acuerdos de integración. Y habíamos visto este pequeño gráfico donde la base de la pirámide era los acuerdos de preferencias económicas, ¿sí? Y cómo íbamos subiendo a nivel de integración entre países, ¿no? Cada uno de estos peldaños de esta pirámide marcaba un nivel de integración mayor entre los países. Pero bueno, todo comenzaba con los acuerdos de preferencias económicas, en donde dos o más países, básicamente lo que se otorgaban eran preferencias arancelarias, ¿sí? Otorgarse un tratamiento arancelario preferencial para el tráfico de sus productos, cuando los productos son originarios de esos países que estaban firmando los acuerdos preferenciales. Después subíamos hacia zonas de libre comercio, la unión aduanera, que implicaba ya un cambio significativo, que era la aparición de un arancel externo común, que los países miembros de la unión aduanera tuvieran la misma política arancelaria, en cuanto a que todos los países miembros iban a fijar un arancel hacia las mercaderías que sean originarias de lo que llamamos extrazonas, es decir, de los países que no son miembros de esa unión aduanera. Seguimos subiendo hacia niveles más superiores de integración, como el mercado común, y bueno, el concepto de mercado único prácticamente no lo vemos, pero sí el de la unión monetaria, que es el ejemplo de la Unión Europea, y teníamos en el vértice de la pirámide la unión económica plena y total, que es, como habíamos dicho en alguna clase, un proceso casi utópico, porque estamos hablando de una integración plena, absoluta, de todos los aspectos, no solo económicos, ¿sí? Sociales, culturales, políticos, incluso religiosos, con lo cual estamos hablando ya hasta casi de la pérdida de la soberanía de los países para convertirse en un único bloque. Todo esto nosotros lo estuvimos viendo. Quiero avanzar hacia lo que no estuvimos, hacia donde no llegamos. Acuérdense de que cuando hablamos del Mercosur, por más que hablamos del mercado común del
del Mercosur, todavía estamos en una instancia de integración inferior, ¿sí? Estamos en una instancia de unión aduanera, donde sí tenemos un arancel externo común, ¿sí? Pero todavía, para llegar a un mercado común, necesitamos mayor nivel de integración, necesitamos que haya, por ejemplo, un código aduanero común, que no existe, que es un proyecto que está desde hace muchísimos años y que nunca avanzó, y que haya organismos decisorios o de toma de decisión que puedan ser realmente ejecutivos, cosa que no pasa. Si bien mencionamos esto del Parlasur o del Parlamento del Mercosur, son instituciones que todavía no funcionan, ¿sí? Y llegábamos a la Unión Económica como hoy el punto más alto de integración vigente dentro de los acuerdos, ¿no? Y el ejemplo que tenemos es la Unión Europea, ¿sí? En donde ya no solo hay políticas, bueno, comunes, económicas, aranceles comunes, sino que ya hay una libre circulación de bienes y personas entre los países miembros, ¿sí? Y hay organismos supranacionales que realmente tienen injerencia en las decisiones económicas y políticas de los países miembros, y para alguna parte de la Unión Europea, lo que llamamos la zona euro, ya tienen una moneda común, ¿sí? Los países han descartado el uso o la emisión de su propia moneda para pasar a tener una moneda de uso común, lo cual es un nivel de integración complejísimo, ¿no? Porque los países de alguna manera pierden su independencia en cuanto a la emisión monetaria, que es una de las herramientas que tiene el gobierno dentro de lo que es su política comercial, ¿no? Poder emitir moneda, poder, al contrario, poder restringir la incorporación de mayor masa monetaria a un mercado, bueno, todo este tipo de medidas que, por ejemplo, Argentina hoy lo está haciendo de una manera muy notoria, en el sentido de que hay muchísima emisión hoy en pesos, esto estando en un acuerdo de este nivel de integración no lo podría hacer, no lo podría hacer directamente porque todo este tipo de emisión monetaria está consensuada entre todos los países miembros, ¿no? Y como siempre digo cuando hablamos de procesos de integración, yo particularmente considero que son realmente necesarios, son imprescindibles dentro de lo que es el comercio internacional y dentro de lo que es el concepto de globalización, donde estamos inmersos, con lo cual soy un ferviente promotor de este tipo de acuerdos. Al contrario, está bien, yo no tengo la capacidad de impulsarlos, pero digo, me gusta esto, creo que es positivo, pero también hay que entender que, bueno, cuando un país se integra con otros a un nivel importante de integración, también hay algunos riesgos en el sentido de que, bueno, uno busca obtener muchos beneficios, pero a cambio en estas negociaciones también deja algo en la mesa, ¿no? Pero para mí la balanza siempre es favorable hacia el modelo de la integración y no del proteccionismo, en mi opinión, ¿no? En estos tiempos que estamos viviendo, no me refiero ahora a estos meses, en estos últimos 20, 30 años, en donde la economía tiende a ser una economía global y realmente si un país busca aislarse del resto de la economía global, es poco probable que subsista en términos razonables, ¿no? No hay ningún país que tenga la posibilidad de ser totalmente autónomo. Con lo cual, son procesos dinámicos que se siguen negociando, ¿sí? Nosotros tenemos negociaciones todavía en camino, ¿sí? Como Mercosur, dentro de Mercosur nosotros ya negociamos como bloque con otros países o con otras áreas, ¿sí? Ustedes habrán escuchado cuando en febrero más o menos, no, fue a comienzos de marzo, que en un momento Argentina decidió salirse de las negociaciones que estaba haciendo el Mercosur, que en ese momento estaba haciendo negociaciones con Singapur, con Canadá, con India. Dijo, yo ya no quiero negociar más porque quiero ver qué pasa después de esta pandemia. Bueno, después se desdijo el gobierno y continuó.
¿Por qué? Porque esto es muy dinámico, todos estos bloques siguen moviéndose, incorporando miembros o incorporando negociaciones con otros bloques, ¿sí? Siempre buscando el beneficio para los países miembros de cada uno de estos bloques de integración. Y habíamos empezado a hablar de qué bloques estaban vigentes. Bueno, los más comunes, Mercosur es nuestro bloque de integración regional, ¿no? Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Rápidamente, para hacer un tildado de los más conocidos y que están vigentes. El NAFTA, que es el Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos, México y Canadá, la Unión Europea, que son 27 países, pues lo vamos a ver, la APEC, que es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la LADI, que la mencionaba Hernán al comienzo de la clase, que por más que nosotros estemos como bloque dentro del Mercosur, Argentina digo, también somos miembros de la LADI, no es que son contradictorios, son negociaciones distintas, distintos niveles de integración, ¿no? Tenemos la CARICOM, que es la Comunidad de Estados del Caribe, la Comunidad o el Pacto Andino. Acá está mencionado una organización que si, no es claramente un bloque de países que buscan preferencias arancelarias, pero se menciona en esta presentación porque tiene mucha incidencia en lo que tiene que ver decisiones económicas que impactan en la economía global, que es la OPEP, que es la organización de todos los países miembros del Club del Petróleo, los principales productores de petróleo, que, de nuevo, no es un acuerdo de integración en sí, pero es un acuerdo de países productores, en este caso de petróleo, que tienen la potestad o la posibilidad de influir con sus decisiones en las economías globales, ¿no? Cuando cae el precio del petróleo, la OPEP puede decir, ok, todos los países miembros bajamos la producción de petróleo, la recortamos, al haber menor oferta, obviamente el precio va a tender a subir, bueno, y suceden después algunos descalabros importantes. Vamos al Mercosur. Como hablamos la clase pasada, tenemos 4 miembros que son los 4 miembros principales, originales y vigentes, que son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En un momento estuvo Venezuela como miembro pleno, hoy está suspendido, y Bolivia está en proceso de aprobación dentro de lo que es el corto plazo, ¿no? Porque hay otros países con los que están Mercosur negociando para su incorporación, como Chile, y Perú. Bueno, esto ya lo habíamos repasado, la historia del Mercosur, ahora que lo estoy viendo, esto lo llegamos a ver, ¿no? Y esto creo que nosotros ya no llegamos a hablar, cómo está conformado el Mercosur en cuanto a su organización para justamente el gobierno de este tratado de integración. Vamos a tener el Consejo Mercado Común, ¿sí? Que es el organismo dentro del Mercosur que tiene carácter político, ¿sí? En este tipo de consejos los que intervienen habitualmente son reuniones de presidentes, a nivel presidentes de países, son los que toman las grandes decisiones o las macro decisiones, y después tenemos el Grupo Mercado Común, que es otro organismo, pero ya de carácter más ejecutivo, que baja un poco a la tierra esas decisiones que toman los líderes de los países miembros, ¿no? Hay una comisión parlamentaria, una comisión de comercio, un foro consultivo, y después está la Secretaría Administrativa del Mercosur, que es la que emite todo lo que tiene que ver con normas o resoluciones inherentes y referentes al Mercosur. Bueno, acá hay algunos datos que tienen que ver con progresos que tuvo el Mercosur, y el Mercosur, como les decía, está negociando, sigue negociando, ya tiene acuerdos vigentes con la Unión Europea, con Chile, con Bolivia, con el Pacto Andino, ¿sí? Que son acuerdos que se fueron haciendo una vez que se inició el Mercosur, que se inició con mucha fuerza, ¿no? Con mucho apoyo por parte de los gobiernos que lo conformaban, ¿no? Hoy la situación está un poco más, si quieren, con menos ánimo, ¿no? El Mercosur perdió un poco de impulso de lo que fueron los primeros años, pero obviamente es un acuerdo que sigue vigente, pero bueno, tiene que ver mucho también con los
cambios de gobierno de los países miembros, ¿no? Pareciera que al Brasil de ahora, Bolsonaro, mucho no le interesa el Mercosur. En algún otro momento, Argentina parecía que no le interesaba mucho el Mercosur. La realidad es que para Argentina es muy relevante, ¿sí? El 30% de las exportaciones argentinas van al Mercosur, ¿sí? Con lo cual, el hecho de ser parte de un acuerdo de este tipo para Argentina es muy beneficioso y para el resto de los países miembros también, ¿no? Cuando hablamos del NAFTA, hablamos de un acuerdo que se realizó entre los países de Norteamérica, que está vigente desde enero del 94, ¿sí? La Unión Europea, como les decía, es un acuerdo el más relevante de los que hoy están existiendo. Como van a ver en este grafiquito, bueno, son 27 países los que están como parte de la Unión Europea. En este grafiquito, en este mapita, van a ver quiénes fueron los países miembros originales, ¿sí? De lo que es hoy la Unión Europea. Después vamos a ver que en realidad tiene antecedentes todavía anteriores a esto, a estos años, ¿sí? Hay acuerdos, fundamentalmente uno que fue un acuerdo de los pocos que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, que fue el acuerdo de Benelux, que es, si quieren, la semilla de la cual después brotó la Unión Europea, o en donde este acuerdo hizo base, ¿no? Un acuerdo bastante sencillo entre tres grupos de países que no estaban en situación de guerra en ese momento, con lo cual buscaban poder fortalecer sus economías ante lo que era en ese momento una Europa que estaba devastada, ¿no? Bueno, van a encontrar el detalle de los países miembros, y acá es un poco lo que les estaba diciendo, ¿no? Este tratado que se llama Benelux porque lo firmaron Bélgica, los Países Bajos o Holanda, Netherlands y Luxemburgo, ¿no? Esto fue firmado en el año 1943, en plena Segunda Guerra Mundial todavía, ¿no? Este acuerdo fue uno de los primeros acuerdos de integración que buscaron justamente darse preferencias arancelarias y tratar de trabajar como bloque dentro de lo que era una economía en muy mala condición en plena guerra, ¿no? Y este fue el germen de lo que después terminó siendo la Unión Europea. En este primer momento estábamos hablando de 3 países nada más, ¿no? En el año 43. Pero después empiezan a aparecer otras instituciones que le empiezan a dar más sustento a la Unión Europea. Por ejemplo, la Comunidad del Carbón y del Acero, en donde varios países, principalmente consumidores de carbón, ¿sí? Y productores de acero, empiezan a unirse justamente para tratar de encontrar ventajas en cuanto a la obtención del carbón, que es uno de los principales insumos que se utiliza para la fabricación del acero, y para tratar de regular lo que era la producción de uno de los bienes más importantes para la reconstrucción de cualquier industria, como es el acero, ¿no? A partir de ahí ya hay un paso muy relevante en el año 57 con la constitución de la Comunidad Económica Europea, ¿sí? En ese momento a los 3 países que ya teníamos dentro de lo que era Benelux se les agrega Alemania, Francia e Italia, y ahí aparecen potencias económicas, especialmente Alemania y Francia, ¿sí? Con lo cual esto empieza a tomar un impulso muchísimo más fuerte a partir de ese momento. Y a partir de ese momento empiezan a haber una secuencia de incorporaciones de distintos países, en donde llegan al año 87 con la creación de un mercado común entre estos miembros que teníamos hasta el año 87. ¿No? La Comunidad Económica Europea se conforma ya como un mercado común y acuerda la libre circulación de mercaderías, personas, entre los países miembros, obviamente. Pero el punto más relevante dentro de la historia de la Unión Europea es el año 1992, cuando nace la Unión Europea como tal, como la conocemos hoy, a través de un tratado que se firmó en la ciudad de Maastricht. ¿Sí? Entonces, este tratado de Maastricht es el que da origen
a la Unión Europea tal como la tenemos hoy, en la forma que la tenemos hoy conformada, ¿no? Y la Unión Europea sí avanzó mucho en establecer una serie de normas, regulaciones y fundamentalmente de objetivos comunes para los países miembros, ¿no? Y no solamente en términos económicos, como ven, acá menciono además de, obviamente, las normas en términos económicos son las que empujan estos acuerdos, pero ya empiezan a ver mucho más allá de la economía y empiezan a trabajar en temas comunes respecto a leyes laborales, a temas medioambientales, a la movilidad entre empresas, casas matrices, filiales, a buscar formas de que las actividades comerciales puedan ser comunes entre los países, y también trabajó sobre temas de política agraria. Bueno, en el año 95, en una ronda en Madrid, se establecieron las condiciones para llegar a la unión no solo económica, sino monetaria, ¿sí? Con la creación del euro, prevista para el año 2002, ¿no? Y esto sí ya es un cambio radical, ¿no? El uso de una moneda común para los países miembros es un cambio determinante, ¿no? No solo por la novedad de que un bloque económico emita una moneda única para los países miembros, sino por el grado de compromiso que eso significa para los países miembros, lo que hablamos hace un ratito, ¿no? Ya los países dejan de tener su libertad y autonomía para emitir su propia moneda. España dejó las pesetas, Italia dejó las liras, Alemania dejó los marcos alemanes, etcétera, etcétera, etcétera. Para pasar a tener una moneda única, en donde todas las decisiones con respecto a la emisión de la moneda, la masa circulante de esa moneda en el mercado, son decisiones comunes, ¿sí? Y obviamente le da a esa moneda también una fuerza muchísimo mayor a la que podía tener cada una de las monedas de los países en forma individual. O sea, el hecho de que todos estos países tengan una moneda común le dan al euro una importancia y una fortaleza que prácticamente lo equipara al dólar, que hasta ese momento era la única moneda de intercambio que teníamos en el comercio internacional. Hoy podemos operar en euros, tanto como en dólares, porque el euro es una moneda o una divisa que es totalmente sólida y totalmente útil para el comercio internacional. Bueno, como les decía, dentro de la Unión Europea hay una subdivisión de lo que llamamos la eurozona, que es la que utiliza la moneda común, y otros países que todavía están en ese proceso de integrarse a ese último paso de incorporar el euro como su moneda. Después, bueno, mencionamos la Unión del Asia-Pacífico, que es un acuerdo importantísimo también, que se crea en el año 89, y surge justamente también, ¿no?, como mecanismo de cooperación y con la intención de promover la economía de los países miembros, y estamos hablando de países del sudeste asiático, fundamentalmente, ¿no? Pero son países importantísimos, ¿no? Estamos hablando de que las 21 economías que forman el Acuerdo de Asia-Pacífico conforman más de la mitad de la producción mundial de bienes, ¿sí? Y un poquito menos de lo que es el comercio mundial, internacional, global. O sea, es un acuerdo sumamente importante. Estamos hablando de, como lo pueden ver en el mapa, todos países que tienen en común el Océano Pacífico como medio comunicador, ¿no? Donde se destacan como potencias Australia, Japón, Estados Unidos, obviamente, y, bueno, en los últimos años Indonesia, que si bien no es una potencia económica, es uno de los principales productores de minerales, de mineral de hierro y de carbón del mundo, ¿no? Bueno, acá está la cronología de la formación del Acuerdo de Asia-Pacífico. Lo paso rápido porque no es muy relevante. Y
vamos a ver el detalle de los miembros de lo que se conformó en la LADI en 1980, que, como habíamos hablado en la clase pasada y lo que ha dicho Hernán, la LADI es un proceso de integración mejorado de uno existente que era la ALALC, ¿no? La LADI se conforma en base a ese acuerdo preexistente, básicamente con todos los países de Latinoamérica, incluyendo a México, ¿no? Incluso con posterioridad se incorpora Cuba a la LADI en el año 98. Y el ALADI sigue vigente, y dentro de ALADI nosotros vamos a poder realizar, como hace Argentina, como tiene vigente Argentina, acuerdos de preferencia económica, ¿no? Dentro, o sea, Argentina tiene un acuerdo preexistente al Mercosur con México, por ejemplo, donde se otorgan preferencias arancelarias. ¿Bajo qué marco? Bajo el marco de la ALADI. ¿Se acuerdan? Yo les había contado de que la LALC, que era la organización anterior, tenía una cláusula, que era la cláusula de la nación más favorecida, en donde un país que le otorgaba un beneficio a otro podía estar expuesto a que cualquier otro país le pida ese beneficio. Entonces todas esas negociaciones se habían empezado a empantanar y no avanzaban. Bueno, surge la LADI con la particularidad de que dice, bueno, ok, cualquier acuerdo que hagan 2 países o 3 países dentro de lo que es este proceso de integración de la LADI, no va a ser extensivo, salvo que los países quieran, hacia otros países que no estén involucrados en esta negociación. Es decir, deja sin efecto la cláusula de la nación más favorecida, lo cual empieza a permitir la integración y los acuerdos regionales que empiezan a surgir con posterioridad con mayor velocidad. A partir de ahí, Argentina empieza a negociar de una manera mucho más importante con Brasil para después dar nacimiento a lo que termina siendo el Mercosur. Vamos a encontrar un mercado común centroamericano, ¿sí? Que nace en el año 60, también es muy antiguo, ¿sí? Es pequeño en términos de las economías que lo forman, pero lo que tienen que entender, por ahí lo remarcable de esto es que, ok, la economía de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, El Salvador son economías muy pequeñas, pero al constituirse en un mercado común, ¿sí? Ya no hablamos solo de la economía de Honduras, hablamos de la economía de 5 países, también son países poco desarrollados, pero también entre estos países empieza a tener un flujo de negocios entre ellos mismos que antes no lo tenían. Entonces, regionalmente para estos países este tipo de acuerdos les da muchas ventajas y muchos beneficios. Y después les permite tener un poquito más de poder de negociación cuando quieren tratar de obtener algún beneficio de otro país en otra negociación, porque ya no es Honduras solo, sino que va como bloque, como un mercado común centroamericano. Perdón, Gerardo, hago una aclaración. Nicaragua está en un proceso de integración también en la LADI. Es el próximo estado que se va a incorporar a la LADI probablemente dentro de un año o un año y medio, porque está siguiendo todos los pasos previos para poder incorporarse desde hace 4 años, pero no está incorporado en ninguno de estos listados porque precisamente todavía no es miembro pleno de la LADI. En Nicaragua, la LADI. Exacto. Okay. Sí. Perfecto. Bueno, un acuerdo que es relevante en el sentido de que lo van a escuchar mucho es el CARICOM. El CARICOM es un acuerdo de todos los paisitos estos chiquitos que vemos e islitas desperdigadas ahí en el Mar Caribe, con economías muy poco relevantes, ¿sí? Pero han tenido la habilidad de juntarse y crear un proceso de integración que las agrupa y se llama CARICOM, ¿sí? Que son los países miembros de este acuerdo de integración. De nuevo, son países con economías muy, muy pequeñas, que en lo que es el comercio internacional mueven muy poco el perímetro, pero de nuevo, a estas pequeñas islas, algunas son pequeñas islas, bueno, Jamaica es una isla más grande, pero en general estamos hablando de economías pobres, ¿no? Haití es uno de los países más pobres de la región. Sin embargo, buscan a través de este acuerdo que esas microeconomías tengan, aunque sea la posibilidad de
hacer alguna negociación con algún bloque, con algún otro país, cosa que estando solo no lograrían de ninguna manera. Imagínense la importancia que puede tener para Estados Unidos, para México, ir a negociar con la isla de Montserrat o con la isla de Granada, cero. Pero al ser un bloque económico, tiene un poco más de relevancia en términos de llevar adelante una negociación para obtener algún beneficio, ¿no? Lamentablemente son pocos los beneficios que este grupo de países puede dar al resto de la comunidad económica, ¿no? Porque realmente tienen muy poca producción de productos atractivos o necesarios para el resto de los países. Pero bueno, se han agrupado como grupo, se han agrupado como bloque y está vigente desde ya. Y después tenemos el Pacto Andino, Comunidad Andina, ¿sí? Que está dentro también de la LADI, un acuerdo que surge también dentro de la LADI, en donde los 4 países andinos, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, están integrados y tienen un acuerdo en donde se han otorgado preferencias arancelarias entre ellos, ¿sí? Y han llegado a un nivel en donde permiten o han habilitado la libre circulación de las mercaderías entre los países miembros, lo cual no es un tema menor, no son economías tan chicas, para nada, ¿sí? De hecho son países que están con tasas de crecimiento siempre positivas y altas, especialmente Colombia, ¿sí? Con lo cual, el Pacto Andino, Comunidad Andina, es un acuerdo de integración surgido también dentro del marco de la LADI, que está vigente y que les permite también negociar como bloque ante otros países. Bueno, esto de los PEP, yo lo voy a Bolivia, pasar. Sí, perdón. Bolivia está en los 2 acuerdos. Bolivia es miembro del Pacto Andino y, como dice acá, está negociando la incorporación al Mercosur, o como dije antes, en cuyo caso Bolivia tendría que renunciar a lo que sería el Pacto Andino, ¿sí? O a las preferencias que le otorga Colombia, Ecuador y Perú de la manera en que actualmente lo está haciendo. La Bolivia empezó a negociar con Mercosur porque políticamente decidió que le resultaba más atractivo incorporarse al bloque en donde estamos nosotros incorporados, pero mientras tanto es miembro del Pacto Andino, ¿sí? El día que Bolivia sea miembro pleno del Mercosur, hoy tiene acuerdos con Mercosur, o sea, Mercosur-Bolivia, ¿sí? Pero que no sean extensivos al resto de los miembros del Pacto Andino. El día que Bolivia se incorpore a Mercosur, va a ser un país miembro pleno del Mercosur, ¿sí? Y va a dejar su participación dentro del Pacto Andino. Profe. Profe. Sí, perdón. ¿Colombia no está como estado asociado al Mercosur? En realidad, tengo entendido que tanto no, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, todos tienen acuerdos con Mercosur. Pero son acuerdos particulares. No es que no es que es un país miembro pleno del Mercosur. O sea, tanto Colombia, Perú, Chile, México, todos tienen acuerdos en donde Mercosur como tal, como bloque, negoció algún tipo de preferencias con ese país, ¿sí? Lo que no quiere decir que sea parte integrante del Mercosur, ¿sí? Son socios estratégicos del Mercosur y la intención es que en algún momento el bloque se agrande, ¿sí? E incorpore estos países. Pero Colombia no es miembro del Mercosur, está también en algún proceso de negociación como para integrarse, pero en una etapa muchísimo más verde que la que está Bolivia, por decirlo de alguna manera. Ok, perfecto. Son estados asociados como es Ecuador, como Guyana, Surinam, es decir, son estados asociados, pero no son miembros plenos. Profe. Bueno, esto de la OPEP yo lo voy a pasar, realmente no me parece relevante, no lo voy a tomar en el parcial, simplemente sepan de que hay una organización que nuclea a los principales productores de petróleo, pero en realidad esto hoy no
no es relevante dentro de lo que son acuerdos de integración. Y voy rápido, ¿no? Pero de los bloques disueltos o que habían comenzado un proceso de integración y luego se quedó en la nada, me parece más relevante nombrar al ALCA, que era un proyecto recontra súper ambicioso, en donde se pensaba integrar toda América, ¿sí? Era el área de libre comercio de las Américas. Todos los países de América van a estar integrados en un solo acuerdo. Bueno, de tan ambicioso fracasó, ¿no? Y había empezado con mucho empuje, porque en ese momento Estados Unidos lo impulsaba, ¿sí? Con lo cual cuando Estados Unidos empuja, todos nos movemos, pero cuando se empezó a negociar, realmente los intereses de los países eran muy disímiles, y realmente un nivel de integración como en Europa, en América, es prácticamente imposible de lograr, con lo cual se estuvo trabajando muchísimo tiempo hasta que directamente se dio de baja, ¿no? Y hay otros bloques que están disueltos que, bueno, no vale la pena, el de África Oriental, de África Occidental, de África Central, por nombrar algunos, pero no son tan relevantes. Yo espero que me voy a pasar de presentación ahora. Profe, Nos quedan 3 hacer una minutos, pregunta? Gerardo. Bueno. Sí, Tommy, decime. Vos cuando estabas nombrando el Mercosur, no, la Unión Europea, perdón, dijiste que en el 87 se hace el mercado común, y después dijiste que firmaron un acuerdo, el cual no llega a notar el nombre, que fue lo que impulsó a la... Mercado de Maastricht. Espera que te lo pongo en pantalla de nuevo. Que es el que da el nacimiento a la Unión Europea como tal. Hasta ese momento era la Comunidad Económica Europea. Con la firma del Tratado de Maastricht, ¿sí? Que no me acuerdo bien si es una ciudad austríaca o no me acuerdo dónde, se da nacimiento, se crea la Unión Europea como tal. Hasta ese momento estábamos hablando de un acuerdo de integración que se llamaba la Comunidad Económica Europea. ¿Lo ves ahí? Sí, gracias. De nada. Bueno, yo quería pasar a la presentación que tenés subida vos, Hernán, si te parece. Si bien hay muchas cosas que nosotros acá ya hablamos, pero hay muchas cosas en la otra presentación que me parece que acá no están y me parece más completa. Podemos hacer un módulo más con tu presentación, si te parece. Sí, perfecto. Nos queda un minuto y medio. Si querés, salimos y volvemos a entrar. No, si te parece, nos tomamos 5 minutos, que tengo que hacer un llamadito. Son 7, ¿qué hora es? 7:05. 7:05. ¿Te parece 7:15? Dale, 7:15, chicos, ¿les parece? No se vayan porque viene lo mejor, como dirían en un programa de televisión. Ahora viene lo bueno. Hacemos el sorteo ahora. Tal cual, ahora viene a 0 kilómetros. En 10 minutos nos conectamos. ¿Listo? Dale, nos vemos. Y cuarto todos. Y cuarto nos reencontramos. Dale.